Why are you gay? Bueno, los que ahí empiezan a estar son aquellos medios de comunicación que durante los últimos años han formado parte de esta opinión sincronizada del sanchismo, y que ahora yo creo que algunos de ellos empiezan a mirarse los unos a los otros de manera un poco preocupada, con miedo incluso, mirando así por encima del hombro y a ver quién da el primer paso, ¿no? A ver quién dice, oye tú. Arreando, que es tarde. En carne, Antonio. Nada. Yo no me pienso hundir con esta mierda. O sea, los de Televisión Española tienen esa condena ya, ¿no? Tienen el rollo de, bueno, sabemos que Televisión Española y toda la maquinaria de propaganda que hay ahí termina y empieza y termina con Pedro Sánchez. Esa gente no puede sobrevivir ni un programa más después de que Pedro Sánchez se vaya, a no ser que el Partido Popular pretenda suicidarse. Pero el resto, pero en la cadena SER, en La Sexta, en El País, en todos estos, ya nos habían dado algunas muestras de que son capaces, si el guión lo exige, para poder sobrevivir. Si ellos tienen en algún momento que cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez, pedir elecciones y hacer lo que sea, ellos lo hacen. Porque claro, su sueldo no depende enteramente de los favores de Pedro Sánchez. Una parte sí, pero no enteramente, no están tan comprometidos con la mentira como lo están en Radio Televisión Española. No, Televisión Española está absolutamente committed con la impostura. Pero en la cadena SER, tío, yo ya he empezado a ver esta mañana comentarios como este de aquí, que me han hecho bastante gracia, así en líneas generales. Esta de legislatura, siendo un poco cínicos, podría pensar que puede ser positivo en términos electorales. Es decir, en los próximos meses se va a recuperar el gobierno de coalición, se va a recuperar el Partido Socialista, vamos a hacer cosas incluso sin mayoría parlamentaria, pero vía Real Decreto o Decreto Ley que luego en algún momento pueda aprobarse, convalidarse en el Congreso. Pero es que además electoralmente no es rentable. Es decir, yo estoy convencido que en los próximos meses va a seguir cayendo las expectativas de voto de la izquierda. Por lo tanto, cuanto antes lo hagas, mejor. Y es que yo tenía siempre, creo que como contado alguna vez, un redactor jefe que siempre me decía, en esta vida es mejor ponerse, Carlos, una vez rojo que tinto colorado. Y es mejor, a lo mejor, acabar al dar finiquitada la legislatura, convocar elecciones y luego recuperarse. Porque es que probablemente va a tener un coste. Este goteo de pérdida de votos creo que ya no está ensanchando la base electoral. Entonces aquí ya está en el programa de Ángeles Barceló. Estefanía Molina siempre está muy basada, pero este señor que está ahí, Carlos Sánchez, diciendo, bueno, es que a lo mejor lo que deberían plantearse es convocar elecciones porque esto va a seguir cayendo, hay una gota malaya incesante de informaciones. Ahora, después de que pasen unas semanas en la cárcel, a ver qué es lo que nos sale diciendo Ábalos, a ver qué es lo que nos sale diciendo Koldo. Una vez un poco ya digieran la realidad en la que se encuentran, y van a seguir saliendo escándalos y tus votantes no van a seguir multiplicando. A lo mejor no sería lo más rentable, a ver, para no destruir completamente el espacio político de la izquierda, dejar de tenerlo secuestrado y dar pie a, oye, ya pasó. Entendemos que tienes muchos groupies, entendemos que hay una base de fieles que son gente que se pasa el día viendo Radio Televisión Española y que el día de mañana van a salir a protestar delante del Tribunal Supremo porque han condenado a uno de los suyos. Pero en líneas generales, en términos macro, no entendemos que esto sea algo rentable o que esto pueda acabar con una victoria roja, una victoria socialista en las próximas elecciones, cuando las quieras convocar. Porque ahora yo entiendo que la estrategia del PSOE es intentar alargar lo máximo posible estos momentos, o sea, el convocar unas elecciones y demás, a ver si de aquí a 2027 hay alguna laguna, hay algún momento clave en el que ellos entiendan que las encuestas les son favorables y convocar elecciones inmediatamente antes de desangrarse por completo, que es un poco, si os recordáis, es un poco lo que hicieron en 2023. ¿Vale? En 2023 fueron las autonómicas, que fueron un absoluto desastre para la PSOE, y con nocturnidad y alevosía convocaron elecciones para dar un golpe encima de la mesa y pillar a todos a pie cambiado, y le salió bien, al perrísimo. Entonces sería algo que se podría volver a plantear, lo cual nos lleva a unas elecciones en 2026 que Esther Palomera emplazó
en otoño, octubre y demás. Y por favor que ocurra. Así es como lo trataban en La Sexta. Ábalos contra todo y contra todos. Más allá de estos señalamientos, ¿le ves capaz de cambiar de forma radical de estrategia, de ponerse en modo guerra como estamos viendo, de empezar a colaborar con la justicia? Pues parece que esa puede ser su estrategia. En los últimos días ha lanzado cargas de profundidad contra Begoña Gómez, también contra Yolanda Díaz, contra Carmen Calvo, después de su intervención el sábado en La Sexta Explica. No sería sorprendente. Hay que tener en cuenta que es una estrategia que ya ha tenido encima de la mesa José Luis Ábalos. Su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, intentó en junio que empezara a colaborar con la investigación. Fue crucial esa reunión del 22 de junio, cuando Koldo García fue a visitarle al despacho de sus abogados un día antes de declarar en el Tribunal Supremo. Algo pasó en esa reunión, pero finalmente José Luis Ábalos no colaboró con la investigación, pero nunca es tarde, siempre puede pedir una declaración voluntaria y empezar a cantar en el Tribunal Supremo. ¿Qué podemos esperar de la estrategia de Koldo García a partir de ahora que ya está en la cárcel? ¿Va a mantener este juego de amenazas? ¿Va a mostrar sus cartas? Alfonso, ¿tú ves a Koldo colaborando con la justicia? Pues lo que sabemos hasta ahora es que Koldo García parece tener dos estrategias. Una estrategia A, que es negar todas las evidencias, decir que las grabaciones están manipuladas. Hoy su abogada ha estado una hora defendiendo que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarle por las mascarillas, porque esa causa se investiga en la Audiencia Nacional. Pero ojo, porque declaraciones como las de Leopoldo Bernabéu dejan entrever que podría tener una estrategia B de colaborar con la justicia, de contar todo lo que tiene. Y ahí es muy relevante la cantidad de material que él custodia, cientos y cientos de horas de grabaciones que podrían poner en aprietos a más de uno. Lo diremos. Cientos de horas de grabaciones que podrían poner en aprietos a más de uno. Y así es como el Gran Wyoming se lamentaba ayer por la noche. Me hace gracia porque no hubo tantos chistecitos, ¿no? Nosotros podríamos imaginar si un personaje como Ábalos o como Koldo o como tal formase parte del Partido Popular, la retahíla de chistes que saldrían desde el intermedio, ¿vale? El compendio de bromas, de sketch, de saldrían disfrazados y demás. Les gusta hacer eso todavía, por ejemplo, con José María Aznar. Cutres. O sea, tú te metes en el intermedio, es algo que yo he visto en las últimas semanas que hacen como muchas coñas con José María Aznar. Con M. Rajoy, ese rollito, es a lo que están acostumbrados. A esto no tanto. Entonces, su posición ayer fue un poco más severa. Como comisario político, dijo, cuidado, que me juego el sueldo aquí. Tengo mucho cuidado, No quiero gritos. Para la derecha, un corrupto surgido en sus filas es un simple pecado, un error. Pero para la izquierda, no. Porque nosotros somos mejores. La izquierda, un corrupto es un drama, un torpedo en la línea de flotación de su discurso y su ideología. Porque si tu objetivo es mejorar lo que es de todos, lo último que debes hacer es apropiártelo. Por eso, ver a un exministro de un gobierno progresista entrar en prisión por corrupción es un verdadero mazazo para todos los que le dieron su apoyo a este proyecto. Entre ellos tú, Wyoming. Entre ellos tú. Hablamos, mejor dicho, de José Luis Ábalos, el hombre que defendió en el Congreso una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno y que fue motivada precisamente por la corrupción del Partido Popular. A mí me recuerda esto a Tom Cruise, ¿sabes? En la película de Jerry Maguire, cuando le está diciendo a su cliente, ayúdame a ayudarte, ¿no? Me recuerda un poco esa mierda. O sea, es como Wyoming diciéndole a Pedro, ayúdame a ayudarte, bro. Ayúdame a ayudarte, me lo pones muy complicado, amigo. Help me help you. Help me help you. Viene a ser como descubrir que tu padre en realidad no es tu padre y que encima se está quedando con la paga. Desde el gobierno se nos repite por aquí. Me encanta este chistecito que han metido aquí, a ver. Viene a ser como... O sea, esto es como Ábalos le ha metido en la calle por corrupción, siendo él el que dirigió una moción de censura contra la corrupción. Y esto es precisamente como que tu padre no es tu padre y se está quedando con la paga. Viene a ser como descubrir que tu padre en realidad no es tu padre y que encima se está quedando con la paga. Tío, estos chistes te los hace ChatGPT, espero, ¿no? O sea, si tú estás pagando a alguien por estos chistes, te están robando, Wyoming. Pero becarios no, Vale, becarios no. O sea, yo sé que tienes a Marina Lobo entre los guionistas y gente así un poco rarita, pero si alguien realmente ha cobrado un sueldo de guionista por escribir este chiste, deberíais automáticamente despedirle y exigirle que os devuelva el dinero.
Premio Onda, ¿eh? Desde el gobierno se nos repite por activa y por pasiva que se han tomado medidas, que se expulsó a Ábalos del partido, que se trata de casos excepcionales. Y sí, vale, todo eso puede ser verdad. Pero no es suficiente. Se podía haber hecho más, mucho más. Se podían haber establecido controles más estrictos. Ahí está. Se podía haber hecho caso de aquellas voces que advirtieron de que estos tres individuos no estaban haciendo nada bueno. Y sobre todo, no son... ¿Sabes esas voces de dónde venían, Wyoming? ¿Sabes esas voces que decían que esos individuos no estaban haciendo nada bueno, de dónde venían? El 3 de noviembre de 2021... Venían de medios como The Objective, venían de medios como OK Diario, venían de pseudomedios de estos que llevas señalando los últimos tiempos. Mira, te voy a poner un clip del otro día cuando recibías el premio Onda, ¿vale? El otro día recibiste un premio y subiste ahí y hiciste un alegato. Ellos sueltan enseguida. A mí nadie me da clases de periodismo. Dicen cuando se les cuestiona, es que no son clases de periodismo, son clases de decencia elemental. Vale, pues los que dices que no tienen decencia elemental, aquellos a los que les intentáis dar clases de periodismo, son los que sacaron la información de la que ahora tú estás diciendo, es que no se hizo caso a aquellos que pusieron la voz de alarma sobre estos señores. No, de hecho, lo que se hizo fue llamarles buleros, fake news, decir que se dedicaban a intoxicar el debate público, que formaban parte de un golpismo mediático en contra del gobierno. Eso es lo que sucedió. Más estrictos. Se podía haber hecho caso de aquellas voces que advirtieron de que estos tres individuos no estaban haciendo nada bueno. Pero en lugar de hacer caso a esas voces, lo que se decidió es decirle que eran fake news, que eran fascistas, que estaban poniendo en funcionamiento la máquina del fango. Y bueno, lo mismo que les estabas diciendo tú el otro día, por cierto. Exactamente lo mismo. Y sobre todo, no solo se podía, sino que se debía vigilar para que tipos tan zafios, machistas y corruptos como estos no pudieran medrar en un partido que se denomina de izquierdas. Señor Sánchez, ya veremos hasta dónde salpica este caso, pero de entrada me temo que usted sí es responsable de no haber vigilado suficiente para que no llegaran a alcanzar el poder que disfrutaron. Está ahí. El PSOE lo ha vuelto a hacer. Pesoizado, has sido pesoizado. Te creíste al PSOE, pero te han utilizado. Sánchez, no sabemos hasta dónde llegará esto, pero pequeñito tirón de orejas por parte de Wyoming, ¿eh? Pequeñito tirón de orejas. Wyoming no está contento. Porque Wyoming podrá hacer muchas cosas, pero hacer el ridículo como lo que está haciendo ahora mismo no le gusta. Sí, no basta con... Y yo creo que Wyoming sí es autoconsciente de que está haciendo el ridículo. Sí. No basta con ser guapo y de izquierda para gobernar. Si fuera así, yo sería presidente vitalicio. Fantástico. Otros no, otros vara de huello con esto, ¿eh? Aquí hay que plantearse cuánto vale la palabra de Koldo. ¿Vale algo la palabra de Koldo diciendo dónde pone la mano en el fuego y dónde no la pone? Y luego hay que recordarle a Rajoy, a todo el mundo, a Feijóo y a todo el mundo, que igual que a él no le convierte en un narcotraficante estar en una lancha con un narcotraficante, al presidente del gobierno no le convierte en un corrupto haber tenido unos corruptos en su coche. Otra cosa es que bastante tienen encima con lo que han tenido que vivir. Y otra cosa es que tú no seas capaz de ver más allá de quien tienes al lado. Que es lo que yo me pregunto. Al final lo ves y dices, ¿de dónde han salido? Pero vamos a ver. El puto rey del pollo frito está aquí. A ver, chicos, es que los narcotraficantes... Pero yo ver a Pilar Velasco diciendo esto, la verdad es que me ha llenado de orgullo, ¿eh? Mirad, escuchad. Último titular. Sí, hace casi 2 años fue la rueda de prensa de Ábalos en el Congreso, cuando detuvieron a Koldo García y dijo aquello de vengo solo en mi coche, no tengo a nadie detrás ni al lado. No tengo a nadie detrás ni al lado. Hoy puede ser el día en el que Ábalos... Hoy al lado tiene a Koldo. Sí, pero no se refería a él precisamente. Desde entonces, Ábalos y Koldo han buscado desesperadamente ese Luis Fuerte de Mariano Rajoy, a Luis Bárcenas, y no han encontrado el Luis Fuerte, no han encontrado ningún apoyo. ¿No han encontrado el Luis Fuerte?
Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Gracias, presidente. Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. En fin, te mando un abrazo. No es un Luis fuerte, pero... Están solos, no les apoya el gobierno y Ábalos hoy, con esa posible entrada en prisión, si hace ese paseillo, va a materializar la realidad de su soledad y de la petición de 24 años de cárcel que pesan sobre él. Coincido en que hasta ahora, incluso por los propios informes de la UCO, a Ábalos le ha costado saber en el sitio en el que está. Y es que está usted más cerca de la cárcel que de mantener ese escaño que hoy va a perder todos sus derechos como diputado que tanto le ha costado mantener. El daño para el PSOE es tremendo. No es un daño mortal, pero sí y afecta directamente a Pedro Sánchez porque es su cúpula, su secretario de organización, la imagen de su... Me encanta, él no es un daño mortal, pero ya vemos que todos estos medios empiezan a tenerle prevenido, ¿sabes? Esto, por ejemplo, no lo escucharás en Javier Ruiz, El Rey Pelele, en Silvín Chaurrondo, o en Sara Pérez Santolaya, o en cualquiera de los que su sueldo depende directamente de televisión española, de la televisión pública. Pero ya en la SER, en la Sexta y demás, ya sí que empezamos a encontrar a periodistas y algunos que están diciendo, hombre, señores, por favor, señores, por favor, que se nos chafa la tortilla, que se nos chafa la tortilla. Entonces, yo diría que estos medios de comunicación no van a estar detrás de Pedro Sánchez o sosteniendo al gobierno de Pedro Sánchez. En el momento en el que esto empiece a ser más crítico y algunos ya empiecen a aventurar que efectivamente el barco no es que se esté hundiendo, es que está bastante hundido ya. Es que a lo mejor está ya 20 metros debajo del agua, Yo estoy bien. Lo que pasa es que como siguen saliendo burbujas, algunos tienen la sensación de que eso todavía puede reflotar, pero... está complicado, No es un daño mortal. Dice, no es un daño mortal. Todavía le queda oxígeno a este gobierno, pero ahí están, Ahí están. Bueno, son las 5, me estoy cagando. Why are you gay?